En esta sesión de formación vamos a hablar de qué debe tener un establecimiento de alimentos en Colombia para cumplir con la normatividad vigente. Mi nombre es José Luis Cerrato, soy ingeniero de alimentos y en su curso de manipulación de alimentos vamos a aprender lo mínimo que debo tener si me visita un ente de control según lo que dice la normatividad. Entonces, comencemos. Hay una noticia que se generó finalizando el año 2022 con un informe que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social y quiero que nos fijemos en este caso. Para Colombia durante el año 2022 se notificaron 621 brotes que incluyen 8.014 casos de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Existen infecciones, intoxicaciones y toxinfecciones que se generan por la mala manipulación de los alimentos. Pueden ser generadas bien sea por falta de lavado de manos, por contaminación cruzada o por falta de higiene, por proliferación de microorganismos, porque hay riesgos biológicos, químicos o físicos. ¿Qué es lo que queremos resaltar en este punto? Que las enfermedades transmitidas por alimentos en Colombia son una realidad y mucha gente enferma de ellas y algunos llegan a morir. Por eso es importante que tengamos en cuenta y evitemos las cosas que hacemos de manera inadecuada. Y ahora leo esta noticia del diario El País. Cierran supermercado en Colombia por vender alimentos vencidos y carne en mal estado. Uy, qué noticia más amarillista, pero muy real. Y es clave que tengan en cuenta que esto pasa. Es más, les digo a aquel que esté escuchando este video, ¿usted no le ha pasado que ha llegado a un supermercado y ha encontrado productos en mal estado, pero no sabe cuál es el procedimiento que debe tomar? Entonces aquí dejo las razones por las que puede llegar a pasar esto, que hablamos de contaminación, malos hábitos de higiene, falta de cumplimiento de los requisitos sanitarios por parte del manipulador, y es muy importante que lo tengamos supremamente en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad como manipuladores de alimentos. Otra noticia, la revista Semana hace un tiempo sacó esta noticia bien fuerte. Preocupante hallazgo en restaurante chino de la ciudad de Ibagué. Encontraron malas condiciones higiénicas, falta de permisos y hasta cucarachas. Eso no lo dice el título, pero cuando lees la noticia te encuentras con esa sorpresa y es clave. Si usted está viendo este video y se encuentra con noticias como esta, lo más común es que usted recuerde alguna situación que ha tenido como consumidor, porque si lo está viendo como manipulador de alimentos, te hago una pregunta. Si tú eres el consumidor, te va a molestar. Y tú como manipulador garantizas que todas las condiciones se den para poder ofrecer un servicio de calidad. Yo muchas veces escucho a las personas decir, es que ofrecemos acá un producto de calidad, pero a veces las condiciones higiénicas no son adecuadas. Y tú no puedes hablar de calidad si no cumple los requisitos sanitarios, que es garantizar la inocuidad. En alimentos la inocuidad va muy ligada pues a la calidad. ¿Qué vas a aprender en esta sesión de formación? 5 aspectos. Número 1, requisitos normativos del establecimiento de alimentos. 2, ¿cuál es la importancia de entender qué es la resolución 2674 del 2013? Número 3, documentación técnica requerida. 4, ¿cuáles son los requisitos de edificación e instalaciones? Y quinto, almacenamiento y otras actividades o actividades que en este caso se vuelven finales, como la distribución, el almacenamiento, el transporte, la distribución, para que lo tengamos en cuenta. Vamos con el primer punto, que es cuáles son los requisitos normativos de un establecimiento de alimentos. Si ustedes son manipuladores de alimentos, sí o sí deben saber que la Ley 979 es el Código Sanitario Nacional. Allí se establecieron todo lo que tiene que cumplir un manipulador de alimentos desde el año 79, imagínense. Ahora,
Después, con algunas modificaciones, aparece en el decreto 3075 de 1997 y posteriormente aparece la resolución 2674 del 2013, que es donde se establecen todos los requisitos sanitarios que deben cumplir personas naturales y jurídicas. Si la pregunta en este caso es, ¿yo también debo cumplir con este aspecto? Según, si tú eres una persona natural y jurídica que hace manipulación de alimentos, claro que lo debes hacer. Ahora, si yo manipulo productos que tienen una etiqueta, debo conocer la resolución 5109 del 2005, que es el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimento para consumo humano. En este caso, yo les voy a compartir los 8 aspectos que uno siempre debe identificar en una etiqueta. Es clave que cualquier producto que consumo mínimo debe tener estos 8 elementos. Y para el caso de las personas que trabajan con el sector gastronómico, con el sector de hotelería, todo lo que es el sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, deben tener en cuenta la NTS que aplica para el sector turístico 007, donde se habla de la norma sanitaria de manipulación de alimentos. Esto es clave que lo tengan en cuenta. Ahora, ya conozco los requisitos normativos. Acá les presento, por ejemplo, una matriz enorme que presenta el Ministerio de Salud, donde están todos los decretos y las resoluciones de alimentos. Yo les voy a compartir ese documento en el grupo, que lo pueden revisar. Ustedes dicen, bueno, yo proceso lácteos, proceso cárnicos, proceso esto. ¿Y cómo hago para saber qué debo cumplir? Acá están todos los requisitos normativos para que los tengan en cuenta. Ahora vamos con un punto muy importante y quiero, por favor, si alguien está tomando nota, es el momento de hacerlo, porque la resolución 2674 del 2013 me pregunta, ¿a quién aplica? Mucha gente me dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer si manipulo alimentos, pero no tengo ni idea por dónde tengo que ir? Pues resulta que leas el artículo 1 de la resolución que dice, la presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir personas naturales y o jurídicas que ejerzan las siguientes actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y manejo de materias primas de alimentos. Si usted hace alguna de estas actividades, usted es un manipulador de alimentos y por ende la norma lo obliga a realizar estos procesos que ya los vamos a ver en los artículos 10, 11 y 12, donde exige el cumplimiento de los requisitos sanitarios del manipulador de alimentos. Ya sabemos a quién aplica. Ahora, ¿a quién más aplica? Pues a aquellos que sacan procesos o los requisitos de notificación, permiso o registro sanitario según el riesgo de la salud pública para garantizar el cumplimiento de todo lo que establece la ley en Colombia, vigilado e inspeccionado, bien sea por los entes de control territorial, que es la Secretaría de Salud, bien sea de la ciudad donde usted viva, o si es un municipio, entonces lo vigila la Secretaría de Salud Departamental. Cuando es venta directa y cuando hablamos de productos que requieren un registro, un permiso o una notificación, lo vigila es el INVIMA. Teniendo claro esto y sabiendo qué es la resolución 2674, hablemos qué documentación técnica debo cumplir, José Luis, si yo soy un manipulador de alimentos. Porque es que a veces ay, yo tengo que hacer el curso. No, hay una serie de requisitos que debemos cumplir. Si usted está acá o está viendo este video y tiene un negocio que tenga que ver con esto que mencionamos atrás, vuelvo y lo repito, que usted fabrica, procesa, prepara, envasa, almacena, transporta, distribuye, comercializa o manipula materias primas, usted debe cumplir todo lo que voy a decir en este video. Primero, ¿qué documentación técnica debo cumplir? Según el artículo 26 de la misma resolución que estamos viendo, hablamos del plan de saneamiento básico. ¿Por qué se llama plan de saneamiento básico? Porque es lo mínimo que debo cumplir si soy un manipulador de alimentos. Número 1, control de residuos. Debo garantizar cómo dispongo mis residuos.
Ojo, acá no vamos a ahondar en cada uno de estos temas, pero es clave que usted sepa que a partir del 2021 hubo una modificación en los colores, en la clasificación de cómo dispongo los residuos. Hablamos de verde, blanco y negro. Verde para orgánico, blanco para lo que yo puedo aprovechar, que es reciclable, reutilizable, y negro para lo que es no aprovechable. No hay ningún otro color válido, ni azul, ni gris, ni rojo como existía antes, para que lo tenga en cuenta. Usted debe tener un lugar dispuesto para disponer sus residuos sólidos y ojo, si tiene disposición de residuos líquidos, debe contemplar que debe tener una trampa de grasas o algo que garantice que usted no está vertiendo a la red sanitaria productos que van a contaminar las aguas residuales. Vamos con control de plagas. ¿Qué debo hacer? Inspeccionar, garantizar primero que yo sé qué tipo de plagas pueden llegar a mi negocio, porque sé qué tipo de alimentos fabrico. Entonces debo identificar si hay roedores. Si hay roedores, debo identificar qué presencia tienen en mi lugar de preparación, de fabricación, y debo tener trampas de roedores para garantizar ese control. Debo hacer un control de cebamiento. Debo garantizar si tengo insectos voladores o insectos rastreros, que los estoy vigilando y que de alguna manera tengo un control para eso. Ojo con esto, cada uno de estos documentos tiene que generar un programa y además debe generar unos registros de control, que es lo que va a verificar el ente que vaya y lo visite. Porque a veces es, sí, yo tengo mi plan de saneamiento, está diseñado, pero la implementación no se ha hecho nada. Entonces, si usted no lo implementa, no puede garantizar que está cumpliendo con los requisitos de la norma. Vamos con el punto 3, abastecimiento y potabilización de agua. Debo garantizar que cuento con un tanque de almacenamiento, a eso hablamos de abastecimiento, para poder, en dado caso que el acueducto no me esté suministrando agua por lo que sea que haya pasado en el lugar donde yo me encuentre, que yo puedo tener disponibilidad de agua para garantizar las operaciones, especialmente de limpieza y desinfección. Ahora, si usted está en una zona donde no hay acueducto, el agua que utiliza en el proceso debe garantizar que es potable. Y para garantizar que es potable debe hacer un control de pH y de cloro. Y ojo, si es agua que viene de un aljibe, que viene de un pozo profundo, que viene de una cañada, usted debe garantizar que esa agua esté clorada para hacer los procesos de limpieza y desinfección como lo exige la norma. Ojo con eso. Y está el programa más importante que es el de limpieza y desinfección, donde yo debo garantizar que me lavo las manos. Ojo, deben saber que se deben lavar las manos entre 30 a 40 segundos, como lo indica la OMS. Nosotros les vamos a compartir un video muy chévere de lavado de manos, lo tenemos en este canal, para que indaguen sobre él y sepan por qué es importante lavarse las manos, que hay que tener unos procedimientos para limpiar superficies de contacto, los equipos, y que yo debo usar un desinfectante, un agente limpiador que normalmente es un detergente, que es recomendable que sea neutro, recomendable que el desinfectante que se use tenga unas dosificaciones de uso para que no se use mal y afecte al manipulador o afecte al producto terminado o las materias primas que esté usando. Ojo con esto, 4 programas según el artículo 26 denominado Plan de Saneamiento, Control de Residuos, Control de Plagas, Abastecimiento y Potabilización de Agua y Limpieza y Desinfección. Si ya sabemos cuál es la documentación requerida, continuamos con algo clave que me preguntan siempre. ¿Y cuáles son los requisitos del manipulador de alimentos? Según el capítulo 3 de esta resolución, en Colombia, usted debe contar con un plan de capacitación continuo y permanente. ¿Qué debe presentarle al ente de control cuando lo visite? Curso de capacitación, plan de capacitación, cronograma de esa capacitación, listado de asistencia a su capacitación. Debe garantizar que usted realmente está comprometido con el proceso que le exige la norma. Esto no nos lo inventamos los ingenieros o los entes de control. Está establecido por Ministerio de Salud y bajo unos lineamientos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado están los requisitos de salud, que es tenga unos exámenes de laboratorio que casi siempre son frotis de garganta para mirar si hay bacterias en la garganta,
KOH de uñas para mirar si hay hongos en las uñas y el coprocultivo, que es una muestra de materia fecal donde se determina normalmente si hay parásitos, si hay Shigella, salmonela, que puede convertirse usted en un factor de contaminación. Eso lo debe revisar un médico y lo que realmente es valedero es que un médico certifique que usted es apto para manipular alimentos. Soy apto en temas de salud y me capacito porque debo cumplir con un conocimiento. Esa es la documentación requerida en manipulación de alimentos. Ahora el cuarto punto, que son requisitos de edificación e instalaciones. ¿Cuáles son las condiciones generales que debe cumplir toda planta de alimentos? Ojo con esto, muy importante. ¿Cuáles son las condiciones generales de las áreas de elaboración? 6 aspectos básicos: localización y accesos. Recomendable que la localización y accesos facilite la entrada de todo lo que entra y haya salida para todo lo que sale. Ejemplo, se recomienda que la entrada de personal sea una diferente por donde entran las materias primas, los envases, y lo que se requiera. Ahora, ¿qué sale? Salen residuos. Se recomienda que sea por otro lugar donde se dispongan los residuos. ¿Qué sale? Producto terminado. Salen también las personas que entran a trabajar. Si es la misma puerta que se recomienda, que haya una narrativa y una política de buenas prácticas donde usted tenga claro unos horarios determinados. No quiere decir que usted esté sacando la basura cuando está, no sé, cuando está entrando la materia prima. Usted procesa leche y entonces la basura a un lado y la leche cruda recibiéndola. No es pertinente. Diseño y construcción, que es el punto 2. Es clave que el diseño y la construcción de una planta cumpla con algunos requisitos, que haya un espacio determinado para los residuos, que hayan unas áreas de recepción de la materia prima, de almacenamiento de insumos, que haya un lugar donde el personal pueda entrar y cambiarse para ponerse su indumentaria, que es la zona donde hay un vestier y una batería sanitaria, que es importante que en la zona de producción estén divididas las zonas críticas de las zonas no tan críticas. Por ejemplo, si usted es alguien que procesa pulpa de fruta, en el momento donde está adecuando la fruta, pues debe haber un lugar para adecuar la fruta, que es quitar el pedúnculo, quitar la cáscara, sacar la pulpa. En otro espacio puede haber el despulpado con una maquinaria dispuesta para eso, y en otro, digamos, el envasado. Entonces, la separación de las zonas es importante, destinar un lugar para el producto terminado. En el caso del producto terminado, es clave que también pues, identifiquen si requiere refrigeración, congelación o almacenamiento a temperatura ambiente. Eso es el diseño y la construcción. Abastecimiento de agua, como les decía, se debe garantizar el abastecimiento para el uso de las actividades diarias. Entonces, debo garantizar el tanque, debo garantizar el suministro del agua potable del acueducto. Si no cuento con agua potable, pues garantizar que haya un filtro para poder garantizar la potabilización de esta agua. Vamos con el punto 4: disposición de residuos líquidos. Mínimo cuando hay vertimientos en la red sanitaria, es importante que haya una trampa de grasas. En el caso de los que producen quesos y hay vertimiento de suero directo, o hay productos que son muy grasosos y pueden llegar a generar un inconveniente en la tubería o en la red sanitaria y puede llegar a generar afectaciones posteriores que son problemas sanitarios. Ahora, la disposición de los residuos sólidos, debe haber un espacio determinado para eso. Eso es muy clave que lo tengan en cuenta. Y 6, las instalaciones sanitarias, que es que debe haber una batería sanitaria, especialmente para hombres y mujeres, no puede ser mixto, pero pues en dado caso eso ya depende del tamaño de su empresa. Y es clave que la red sanitaria también pueda ser controlada, que haya una caja de inspección no muy lejano para el dado caso que haya un problema con la red sanitaria por algún tipo de taponamiento en la tubería. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones específicas de las áreas de elaboración? Por ejemplo, en el tema de pisos y drenaje, los pisos deben ser lisos, no porosos, no absorbentes. Los drenajes deben facilitar que se dispongan los residuos líquidos, pero que se facilite la acumulación de partículas de gran tamaño para que no se vayan por la red sanitaria. Y también evitar que de la red sanitaria hacia adentro de la planta pues no haya acceso de plagas o vectores de contaminación.
En el caso de las paredes, deben ser lisas, no porosas, no absorbentes. Es clave que en las conexiones entre piso y paredes, pisos y techos, las formas sean cóncavas para facilitar la limpieza y no haya acumulación de suciedad. Los techos, es recomendable que el techo sea de fácil limpieza. Entonces, si usted pone tejas de zinc o hay tejas de zinc, pues probablemente no va a facilitar las cosas, aunque a veces las cubiertas lisas se recomiendan más que, por ejemplo, lo que son estas cubiertas que colocan, por ejemplo, con drywall o con madera, lo que es el machimbre, no se recomienda. Es clave que tengan en cuenta que hay que evitar a toda costa la proliferación de los mismos microorganismos. Esto es muy clave. Las ventanas y otras aberturas, no pueden haber ventanas abiertas. Si usted va a tener una ventana porque está en una zona muy cálida, donde las temperaturas son muy altas, es recomendable que si hay claraboyas o aberturas de algún tipo o ventanas, tengan un angeo que cubra el acceso de las plagas de afuera hacia adentro. Que no se facilite la contaminación es lo más importante. Las puertas no pueden ser en madera y tienen que garantizar la hermeticidad del lugar. Las escaleras, elevadores deben garantizar la facilidad de la limpieza. O sea, casi que los escalones deben tener forma cóncava en sus uniones para facilitar esa limpieza y deben garantizar estar hechos o elaborados en estructuras que faciliten que no se acumule la suciedad. La iluminación, las luminarias se recomiendan estas que son completamente tapadas, que van en la parte central de cada área para garantizar la iluminación. Igual también es importante utilizar la iluminación natural, entonces tenerlo en cuenta para no pues garantizar los procesos de limpieza, para garantizar también que no haya acumulación de humedad. Cuando hay buena ventilación y hay de pronto buena iluminación, se garantiza precisamente que los procesos sean más inocuos. Igual el tema de ventilación, como lo menciono, se puede facilitar en zonas muy cálidas, pero tener en cuenta los angeos para evitar la entrada de vectores de afuera hacia adentro. Bueno, teniendo en cuenta además el uso de los equipos, es importante que los utensilios y los equipos tengan buenas condiciones de mantenimiento, que estén fabricados con materiales sanitarios, que no contaminen los alimentos, que no sean porosos, no absorbentes, con un acabado liso, sin grietas, sin defectos ni otras irregularidades. En este caso aplica pues el tema del acero inoxidable especialmente. Es bueno que lo tengan en cuenta porque a veces se usan otros elementos que facilitan es la contaminación. Y el último punto que vamos a abordar en esta capacitación, que es almacenamiento y actividades finales. En las actividades de almacenamiento y comercialización, distribución y algunas otras, a veces se pierde ese control inicial que ya había y es clave no olvidarlo en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que la contaminación y la alteración del producto no se va a generar. Por ejemplo, el almacenamiento de carnes de distinta origen que estén en un solo lugar. Deben estar bien tapados, acumulados para evitar esa contaminación. Que sus manos siempre estén bien lavadas. Señoras y señores, cuando vayan al baño, garanticen que sus manos siempre se lavan con agua y con jabón. Si no, yo les recomiendo que siempre tengan, yo por ejemplo cargo siempre un, eh, un atomizador con alcohol para garantizar la esterilización lo más que se pueda de mis manos, porque cuando yo entro en contacto con el alimento es súper clave que evite la contaminación o el transporte de microorganismos de un lado hacia el otro. La proliferación de microorganismos es lo que daña la comida. Hay una pregunta es, ¿por qué se dañan los alimentos? La respuesta es sencilla, porque existen los microorganismos, que son los que hacen que se degraden las cosas. Si tú entiendes eso y entiendes que cuando cambies de proceso, cuando almacenes, cuando transportes, cuando comercialices, y garantice la higiene de las superficies de contacto, del cuchillo, de la tabla, vas a garantizar que el producto sea lo mejor posible y que se evite esa proliferación de microorganismos. Eviten la acumulación de suciedad, que los residuos estén durante muchos días, eviten la humedad, por ejemplo, en algunas zonas de paredes, pisos, techos, y bueno.
Y también está el deterioro o daño del envase o el embalaje en pues especialmente en el producto terminado, bien sea en el almacenamiento del producto terminado, también puede ser en los elementos de insumos y menaje, o también en el mismo transporte y la comercialización. Entonces es clave que si se deteriora o se daña, pues puede contaminar el producto porque su envase, que es quien lo protege de garantizar esa hermeticidad o esa inocuidad, pues se va a ver afectado de alguna manera. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cómo verifico y determino si mi establecimiento cumple o no cumple con la norma? Si usted está viendo este video y para todos los que están haciendo este curso, les vamos a suministrar un documento PDF completamente gratuito para que lo tengan en cuenta de una lista de chequeo de autoevaluación según los requerimientos técnicos normativos de la resolución 2674 del 2013 en Colombia para identificar, bueno, ¿qué debo cumplir? Ah, debo cumplir esto. Aplico mi lista de chequeo. Identifique cuáles son esas oportunidades de mejora y establezca acciones correctivas para garantizar que usted cumple o no. Y no lo haga solo por los entes de control. Yo acá hago un paralelo con respecto a manejar motocicleta. Si usted maneja motocicleta, sabe que debe tener el SOAT, debe tener la tecnomecánica, debe tener el pase para manejar y debe tener los elementos de protección como el casco, el reflectivo en las horas de la noche. ¿Para qué? Para su seguridad. Hay que ser consciente que todo eso también es por seguridad mía y de los transeúntes con los que puedo tener algún tipo de accidente. No solo porque haya un agente de tránsito que me obligue a cumplirlo. Yo les indico y no se imaginan lo bueno que es aprovechar el cumplimiento normativo también para potenciar las ventas. O sea, un lugar limpio, un lugar donde se cumple, es muy importante porque me garantiza a mí que voy a cumplir y que voy a garantizar un alimento inocuo. Eso es muy importante potenciarlo en el tema de mercadeo porque hay mucha gente que no lo hace. Ahora, ¿qué deben tener en cuenta? Apliquen la lista de chequeo. Tome cada criterio por evaluar y de acuerdo con su realidad, pues establezca si cumple o no. En caso de no cumplir un criterio, proceda a realizar acciones correctivas para que lo lleven al logro de ese requisito. Una vez cumpla al menos el 70% de esos criterios, puede proceder a solicitar una visita de inspección del ente de control. No se imaginan a veces que es bueno que usted le pueda decir a sus clientes, es que a mí me visitó o el INVIMA o la Secretaría de Salud y yo estoy cumpliendo, tengo un concepto favorable. Eso también vende porque quiere decir que usted cumple, porque hay mucha gente que no lo hace. Mantenga siempre su lista de chequeo a la mano, autoevalúese periódicamente de tal manera que pueda dar cumplimiento a esos requisitos normativos. Teniendo en cuenta eso, pues bueno, ¿a quién le debo hacer la solicitud? ¿Quién me vigila a mí? Si usted hace venta directa, lo vigila la Secretaría de Salud Municipal si está en una ciudad capital y en dado caso que esté en un municipio, te vigila la Secretaría de Salud Departamental, pero también puedes hacer la solicitud de la Secretaría de Salud Municipal para tener un concepto sanitario que ojalá sea favorable. Y en el dado caso que tenga registro, permiso o notificación sanitaria, pues debe hacer la solicitud directamente al INVIMA con sus visitas de inspección periódicas. Si les parece bien, es importante pues que busquen asesoría. Nosotros, digamos que más que cualquier cosa, lo que le recomendamos a la persona es busque asesoría profesional para que pueda hacer el cumplimiento de manera que sepa qué debe hacer, en qué momento. Y les pongo un ejemplo nomás en esto. A veces hay gente que me pregunta, yo quiero sacar el INVIMA, pero estoy procesando en mi casa. Si usted va a la norma, la resolución 2674 tiene dos artículos que dicen que no se puede procesar alimentos en una vivienda habitada. ¿Por qué? Porque naturalmente va a haber contaminación, las mascotas, los niños, la sociedad. Es clave que tengan en cuenta que eso no está permitido. Entonces, ay, pero yo lo hago en mi casa y ¿qué hago? Pues haga venta directa por ahora, pero sepa que no se puede, la norma no lo permite. Y si usted lo hace, no piense en sacar el INVIMA, porque el INVIMA sí te va a exigir esto como lo exige la norma. Eso es clave que lo tengan en cuenta. Espero que les haya gustado el video.
Nosotros somos Ingenia BPM, pueden seguir nuestro canal de YouTube y seguir actualizados con este tema.